¿Qué tal, malditos? Bienvenidos a su podcast de La Cofradía de los Malditos. En esta entrega queremos hablar sobre la petición que nos hizo una seguidora de nombre Nancy Calderón acerca de las energías que se mueven cuando se realizan películas de terror y que tiene que ver precisamente con esto que representan energías malignas que están transgrediendo a nuestro plano terrenal. El día de hoy vamos a hablar de algunas películas y algunos sucesos específicos que se han presentado y que se han sabido que se han presentado en los sets de filmación o durante las filmaciones fuera del set a las personas que han dado vida a estos personajes icónicos que han ido a la pantalla grande. Profe, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, profe. Contento de retomar nuevamente nuestro canal. Hablemos ahora de energías. Energías, profe. ¿Qué nos puedes decir de las energías? Ya hemos comentado, profe, que conocemos personas que saben de estas energías, que conocen y que incluso las manejan. Entonces, platicando con estas personas, por aquí, hablando de un festival que hubo aquí cerca, esta persona me decía que se ve que conocían del tema, pero dudaba que lo manejaran por completo, porque decía, en su póster manejan algún elemento que los puede incluso perjudicar. Entonces es difícil comprometerte y poner cosas que no sabes que te pueden llevar a eso. Y me decía que sí, que podría traerles energías negativas y que podría afectarlos. Yo creo que muchas veces se desconoce, ¿no? Muchas veces nosotros vemos afuera la runa, el pentagrama, que es el que muchas veces utilizan, se nos hace bonito y lo incrustamos para que se vea más terrorífico, más maldito, precisamente lo que queremos representar. Y yo creo que, como bien dicen, desconocemos completamente muchas veces realmente qué representan este tipo de cosas. Así es. Es complicado el manejo de estas energías. Son cosas que no conocemos y al mismo tiempo te pueden llevar a desatar energías que después son muy difíciles de controlar. Ya como lo tocamos en la cuestión de fantasmas, pues pueden ser energías que se quedan encerradas, que se quedan encapsuladas, y luego cómo las manejas. Precisamente, ¿no? Ese tipo de cosas que pasan, el hecho de que incluso el decir un rezo, el usar frases que se ven bonitas porque las encontré en algún libro, porque por ahí lo vi en internet, el nombrar, porque incluso por ahí, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba joven que decían que si decías el nombre, los 12, 13 nombres del demonio, se te aparecía a medianoche, ¿no? Entonces, a veces, pues, por juego o por miedo, algunos lo hacían, otros no lo hacían, pero son cosas que precisamente a veces nos dicen energías, hasta el simple hecho de te regalo esto, pero tiene una mala vibra y desatan energías a veces en tu casa, en tu persona. Entonces ahora, y bueno, llevándolo precisamente a toda esta parte que por ahí veíamos, ¿Cómo se liberan entonces las energías en una película? Porque estamos representando cosas, ya ni siquiera estamos nada más de hablar o de escribir una runa o de escribir un símbolo, sino estamos representando o tratamos de representar muy fielmente precisamente algo o algún demonio o algún ataque o alguna situación. Casos que tenemos y de los que vamos a hablar, por ejemplo, de Poltergeist o del Exorcista, que son casos muy sonados, que sabemos que muchas veces se basan en cosas que existieron en algún momento y que pues hay gente que cree o no cree. Pues ahorita lo vamos a averiguar, ¿no? ¿Qué es lo que hemos escuchado nosotros, profe? ¿Primer película de la que nos quieras hablar? Hablemos de La Profecía. Es la primera película que vamos a abordar. La película es muy interesante. Habla... bueno, la película empieza donde un político muy poderoso, su esposa está a punto de dar a luz. Entonces, al momento del parto, su hijo muere. Él está desesperado porque era una gran ilusión de su esposa. Y se da cuenta que en el mismo hospital, a la misma hora, muere una mujer que llegó sin registro de nada y tiene un hijo. Y decide hacer
decide adoptarlo. En acuerdo con el hospital, adoptan al hijo y y lo adoptan sin que se dé cuenta nadie. Incluso su esposa no se da cuenta. Ella cree que realmente es su hijo. Entonces hay un hijo adoptado en una familia muy poderosa en Estados Unidos, y resulta que en el transcurso de la película te das cuenta que a quien adoptaron realmente tiene todo, o todo parece indicar que va a ser el anticristo. Y hablando de sucesos extraños, resulta que al protagonista Gregory Peck, en un viaje que va a hacer para la filmación, al avión le cae un rayo. También viajando la producción, por alguna razón no abordan un avión y toman otro, y en el original en el que se va ese avión se accidenta. Un elemento muy importante en la película es un perro negro, que en su momento representa al diablo, su contacto con el diablo. Entonces pues tenían varios Rottweilers, y en algún momento, siendo perros amaestrados, siendo completamente entrenados, mostraban comportamientos extraños. En algunos momentos incluso intentaron atacar a sus entrenadores. Y el caso más extremo es el caso en el que un supervisor de efectos especiales tuvo un accidente. Ya terminada la película, tuvo un accidente y su copiloto muere decapitado. ¿Es la famosa película que por ahí decían que estaba en la escena? No. Bueno, hay una escena de decapitación. Un personaje de la película muere decapitado, y resulta que en la vida real sucedió algo. Ya después de terminada la película, él se accidenta y a su copiloto muere decapitado. Y fíjate, curioso, ¿no? O sea, cómo hablamos de la energía, de cómo se mueve, y cómo de repente empiezan a pasar este tipo de sucesos, pero no es nada más como un suceso, sino que pasan varios sucesos a la gente que está filmando o trabajando con la filmación. O sea, como para decir que fue nada más una coincidencia, pues considero que probablemente una cosa pasa a toda la gente de la filmación, pero pues cuando acontecen varias cosas dentro del set, a la gente que está en el set o que están grabando la película, es muy curioso que se replique varias veces algo, ¿no? No es nada más un evento aislado y ya, que podríamos decir fue una casualidad y punto, sino el hecho de que haya más de una, a la gente que está trabajando con esto, es lo que deja pensando en realmente qué es lo que estaban pasando ahí, qué energía era la que andaba atrás de ellos. Y partimos del tema, estamos hablando del anticristo, de algo completamente actual. De hecho hay muchos TikToks donde hablan de un posible anticristo ya nacido, que viene a cambiar el mundo, que han cambiado muchas cosas. Entonces la temática de la película sí suena a que pueda mover energías. Y que se estaban moviendo, ¿no? Porque justo la otra película que teníamos a analizar o que también movió energías fue El Conjuro. Que bien ya lo mencionábamos también precisamente en videos pasados, el cómo representaban o trataban de representar lo más fiel posible cada suceso que acontecía. Por ejemplo, esto de que se paraba el reloj a cierta hora y que a esa hora estaba muy fuerte la actividad paranormal dentro de la casa, ¿no? La representación de la bruja, la representación de cómo iban pasando todo este tipo de cosas, cómo movían a las niñas los espíritus, la energía, la sacaba de la cama, etcétera. Pues se veía bastante bien logrado el efecto. Pero ¿qué pasaba detrás de todo esto? O sea, ¿qué energías movieron? Por ejemplo, dentro de los sucesos extraños que acontecieron en la película, estaba Vera Farmiga, que es la que interpretó el papel de Lorraine Wayne. Nos decía precisamente, o por ahí mencionaba, que encontraba de repente marcas en aparatos o hasta en el mismo cuerpo, de como si fueran garras o dientes que por ahí se manifestaron, ¿no? Y pues está fuerte porque pues ella era la que interpretaba a uno de los personajes principales dentro de la película, que es esta persona que va a tratar de exorcizar la casa.
que decía que se levantaba también entre 3 y 4 de la mañana, que precisamente justo lo que comentaba hace un momento es la hora en la que se dice que es la hora del diablo, que es la hora en la que se manifiestan muchísimo precisamente todas las energías negativas. Entonces el hecho de que también ella se haya estado levantando, que bien, también puede ser parte, ¿no? De que hay gente que nos va a decir, ella misma estaba provocando que se despertara a esa hora por haber trabajado, pero bueno, digo, cada quien cree lo que quiere, y en este caso, pues, podríamos decir que esa parte estaba, digamos, hasta cierto punto explicada, pero ¿y la parte de las marcas? ¿De dónde las sacamos? Ella se las imaginó nada más, ella las trajo, entonces está complicado nada más creer o decantarse por un solo punto para cuando realmente hay pues muchos sucesos que han pasado en diferentes cosas, como ya lo mencionamos en la película de Poltergeist y ahora en esta de precisamente El Conjuro. También la familia que precisamente interpretan a la familia Perron dentro de lo que es la película. Una de las niñas decía que presentía que algo malo iba a pasar, y de repente su mamá se accidenta y se fractura la cadera. Entonces ella sentía esa energía moviéndose dentro de... Entonces no es como que también solo se lo imaginase. Repetimos, son cosas que han estado pasando en muchas películas. Estas son solo por mencionar algunas, pero realmente el punto central es qué movemos cuando realmente tratamos nada más como de interpretar o dibujamos o mencionamos algo. Realmente qué energías estamos moviendo, no fuera de nada más lo maligno. Creo que movemos muchísima energía todo el tiempo. Alguien decía, somos energía. Cuando nos vayamos de esta vida, dejaremos el cuerpo bajo tierra, pero seguiremos siendo energía, que era lo que por ahí decían algunos. Yo todavía siento que está mi abuela, mi hermano que falleció, aún lo siento, dicen, aún siento la energía. ¿Reencarnamos? ¿Qué pasa con toda esa energía? Pues es obvio que no podemos solo decantarnos a aquella energía negativa. Hay todo tipo de energías y muchas veces nosotros las movemos, y es por eso que también mucha gente a esta energía le llama fe. Ya lo abordaremos a lo mejor en otro video, pero son cosas que precisamente pasan. Por ahí tenemos precisamente otra película de la cual el profe nos va a hablar. Hablemos entonces de Poltergeist. Una familia promedio que vive en Estados Unidos compra una casa y se va a vivir a los suburbios. En esta casa todo parece ser normal hasta el momento en que la hija más pequeña parece que contacta con alguien o con algo a través de una televisión. La televisión era muy común antes, estamos hablando que esta película es de los 80s, que en algún momento la programación se acababa y entonces había pura estática. Y entonces esta niña a través de esa estática parece contactar con alguien, parece empezar a platicar con alguien, y empiezan a suceder cosas muy extrañas. Y este es el inicio de una saga muy interesante que se veía por los 80s. Película la cual a mí siempre me dio miedo. Justo recuerdo que en algún momento, porque de hecho nunca la he acabado de ver, pero recuerdo haberla empezado a ver en algún momento y me daba miedo a veces que la tele se quedara con estática. Justo cuando me quedaba solo y que era de tarde noche y que precisamente toda la luz caía. De verdad que había momentos en los que yo no podía estar en el cuarto. Mejor apagaba y me salía a la calle a jugar o a hacerme menso, pero definitivamente no me quedaba ahí. Y justo fue por esa película. Recuerdo que eso de la estática me comenzó a dar mucho miedo en ese momento. Porque incluso por ahí había historias de gente que decía que entre la estática o veían cosas o escuchaban que gente les hablaba. Yo creo que es un tema interesante abordar después. Hablando de la estática, incluso hay gente que no dice que solo la estática, que el hecho de tener la televisión o algún aparato como una pantalla de computadora o incluso espejos puede generar portales en ciertas situaciones. No me digas eso. No, Va a salir corriendo. No hay ningún problema en que tengas muchas pantallas y muchos espejos por aquí, profe. Y hablando de los sucesos extraños que sucedieron, la actriz que hace de la mamá de la familia comentaba que ella llegando a su casa encontraba los cuadros torcidos, como si alguien los hubiera movido. Otras situaciones que pasaron, de hecho la hija mayor de esta familia
después de terminar la grabación, murió asesinada por su exnovia. Hubo dos personajes, un chamán y un sacerdote, que también murieron misteriosamente por enfermedades, pero también fue muy curioso porque aparentemente no era como tan agresivo, tan fuerte como para que hubieran muerto. Y lo más trágico es que la niña, a la que en la película contactan los espíritus, esta niña de hecho no alcanzó a terminar la saga, porque esta niña murió de una enfermedad que en principio no le supieron diagnosticar, la trataron de diferentes formas y al final la niña acabó muriendo. Wow. Y volvemos al tema, al punto anterior. ¿Por qué pasan tantos sucesos tan de la mano dentro de ese espacio de tiempo al mismo tipo de personas que están trabajando con? O sea, sí deja pensando, ¿no? Sí, y creo que no solo eso, también hay una escena donde los juguetes atacan a los niños y al hijo, porque son tres hijos, es una hija mayor, el hijo del medio y la más pequeña, que es la que contacta a los espíritus. El hijo del medio, hay un juguete que lo ahorca. Y resulta que en la escena todo pareció muy bien actuado, pero resulta que realmente el niño se estaba ahogando con el juguete. Entonces la actuación, vean la película, platíquenos de esa escena. Y la actuación la tomaron como muy buena, pero realmente estaba sucediendo algo. Incluso hay un mito ahí donde hablan, hay una escena donde aparecen esqueletos. Y se llegó a mencionar, esto no lo pudimos corroborar, pero llegaron a mencionar que usaron esqueletos reales en la filmación de la película. Imagínate si así fue, si ya estaban moviendo energía, Con esto, pues fue más fuerte, ¿no? Momento de hablar de una de las películas más famosas dentro del terror, de toda esta parte, ¿no? Que es precisamente El Exorcista. Una película que mucha gente incluso no toleraba al momento de ir al cine. Yo he oído precisamente también historias de gente que yo estaba viendo la película y me tuve que salir porque era demasiado lo que estaba viendo. Y recordemos que para la época fue también algo que fue demasiado para mucha gente. revolucionó el cine. Porque de hecho lo que comentas es real. Yo he visto documentales donde se ve gente que la sacaban desmayada de las salas. Había gente desmayada afuera de las salas de los cines. Había gente rezando afuera de las salas de los cines por lo impresionante que llegó a ser la película. Pues que imagínate si a nosotros que, bueno, al menos yo que soy un poco más joven, después de que salió la película, que no me tocó verla en cines, la vi en pantalla chica y aún así me impresionó. ¿Qué fue para la gente de ese entonces que la vio en el cine? Pues imagínate, vienes de un Drácula en blanco y negro donde si lo ves actualmente pues hasta parece caricaturesco y de repente aparezca algo de estas dimensiones. Y que vamos, o sea, todavía sumado a eso es la parte de cuidamos el lenguaje, cuidamos cómo se ve, que sea terror, que impresione, pero acá hasta un lenguaje pues más ofensivo se usaba. Además, Y pues precisamente veníamos de una cultura más católica para la época y de repente ves cómo empiezan a utilizar o ves los símbolos de la iglesia utilizados dentro de la película, como cuando agarra el crucifijo. yo creo que algo también muy interesante y muy impactante es que en las películas anteriores, hablando de 60, 50, 40, era como monstruos externos, monstruos que te atacaban, pero había cierta forma de defenderte. Si hablamos del hombre lobo, solo había una hiena, te protegías, atacabas vampiros, los vampiros, el ajo y lo demás. Y de repente aparece una película con estas características que aparte te dice que hay entes, o en este caso demonios, que te pueden atacar desde adentro. Y tú no tienes forma de defenderte. Requieres de algo externo también para defenderte. Y como lo dices, una situación más bajada, algo más terrenal, en la casa, en tu hija. O sea, ni siquiera es como, fui al monte, fui al cerro y se me apareció el diablo, ¿no? Sino, estoy en la casa y está dentro de la casa. Es como encerrarme en una dimensión con ese demonio. Y aparece un elemento que ya se conocía, pero que no estaba popularizado: la tabla Ouija.
La tabla Ouija. Y precisamente, ¿no? De que viene ahora esta parte de, bueno, yo creo en Dios y Dios me va a proteger. Y ves cómo aún con los padres cuesta muchísimo trabajo erradicar al demonio. Y que aún te dejan con la duda de si realmente se fue por completo o no. Queda la duda. Y es todo esto de que dices, sin la religión, Dios en lo que creo, no me puede salvar, ¿quién me va a salvar? Y es donde te queda el miedo. Ok, ya está en mi casa. Llega, por eso también es tan emblemática esta escena donde llega el padre y se para enfrente de la casa. Llega la salvación, la respuesta. Y después te das cuenta de que, pues al parecer no es suficiente. ¿Para dónde me hago, no? Sucesos extraños que pasaron en la filmación. Dentro de estos sucesos se menciona que se incendió parte del set durante la filmación, así como también que hubo lesiones por parte de los arneses que utilizaban las actrices en partes difíciles de la película. Se habla también de que se perdieron escenas ya filmadas y que pues creo que no fue lo peor, ¿no? Por ahí se hablaba de muertes dentro de la gente que había o de familiares, ¿no? Hubo algunas muertes. El abuelo de Linda Blair, la protagonista, la niña protagonista, muere el hermano de uno de quien interpreta a los sacerdotes. Muere también uno de los personajes muy importantes dentro de la película, es el padre Carras, Damien Carras, quien hizo de su mamá, también murió. Y el abuelo de Linda Blair, creo. Su abuelo, lo comentaba, sí, cierto. Su abuelo. Y obviamente en el incendio también murió personal de la película, que de los que estaban filmando. Cosas que pues miren, marcaron a esta película como una película maldita. Está ahí. En todo el esplendor de la palabra, porque justo con todo lo que representaban, y justo con todo esto que pasó, pues no era para menos que fuera una de las grandes películas de terror de todos los tiempos. Y además con un soundtrack tan, digamos, distintivo, que donde quiera que escuchabas la música, sabías que era El Exorcista. Sí. Una de las películas que si aún no has visto, porque te da miedo, mírala, te la recomendamos. Y que mira. Aunque es la mejor de la saga, aunque hay varias películas, es la mejor. Las que siguieron no son tan buenas, aunque estamos dispuestos a escuchar comentarios. Personalmente, de la saga original se hicieron El Exorcista 1, 2 y 3. Después se hizo una especie de precuela. Y hace poco sacaron la secuela y realmente resultó muy mala. El trailer prometía mucho. También hay como un tipo remake o que es una regrabación o algo, ¿no? De hecho se había manejado que sí iba a ser un remake y realmente fue una secuela. Pero la secuela fue muy mala. Lo único bueno de esa película fue su tráiler. Solo ahí está, es lo mejor de la película, el tráiler. Vean el tráiler y vean la película y luego nos platican qué les pareció. Ahí lo dejan en los comentarios. Algo interesante. Hicieron el Exorcista 1, 2 y 3. Para quien no lo sabe, el mismo escritor del Exorcista hizo una secuela. La secuela se llama Legión. Y esa película en el orden original viene siendo la tercera película, se llama El Exorcista 3, donde aparece el padre Carras, que aparentemente no murió, y acaba en un psiquiátrico. Entonces está interesante y está basada en libros también del mismo escritor del Exorcista. Habrá que verlo, véanlo y coméntenos para ver qué opinan. Y pues bueno, esto por nuestra parte es el análisis que hicimos de las películas. ¿Qué concluimos? Bueno, hay más precisamente del tema, no es lo único. Si les gustaría que hablásemos de algún caso específico, lo investigamos, lo tratamos. Pero hasta aquí, en este pequeño análisis de películas que hemos hecho, pues definitivamente hay energía que se está moviendo todo el tiempo. Para bien o para mal, nosotros también sabemos cómo movemos también las intenciones de esta energía y hacia dónde las evocamos. Es difícil creer o pensar que no hay energía maligna que podamos también mover o que estemos invocando al momento de hacer algo, ya sea que juegues a las cartas,
que leas la mano, que hagas esto, que hagas lo otro, son energías a final de cuentas. Hay gente que también se dedica a esto y que precisamente nos ha dicho, se mueve mucha energía, no cualquiera lo puede hacer y hay que tener mucho cuidado cuando haces este tipo de cosas. Por lo que nos comentaba el profe, a veces abres portales que si no cierras puede ser contraproducente el hecho de que estés tratando de ayudar a la gente. En este caso específico se mueve mucha energía, sí, por todas las representaciones que se hacen, lo cual pues suele ser difícil y complicado nada más creer que no hay más. Sí, todas las temáticas que se abordaron, al menos en las películas que comentamos, tienen algún grado de verdad, porque están basadas en hechos reales, en situaciones reales, y en el caso de algunos intentaron grabar incluso en lugares donde ya había un antecedente de que allí ya había energías. Entonces también abonó, además del tema, además de símbolos que, como les hemos dicho, hay gente que sabe de esto y dice no es tan fácil usarlos sin poder mover alguna energía. Y la pregunta aquí para cerrar este podcast es, ¿estamos también moviendo energía nosotros en este podcast? Déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente podcast o nos escuchamos, dependiendo de dónde nos escuches o nos veas. Recuerda que estamos en YouTube y estamos también en Spotify. Por ahí están pendientes las demás plataformas porque por ahí hicimos un cambio de software, etcétera. Entonces por ahí pronto más noticias. Por lo pronto síguenos en Spotify y en YouTube y por ahí uno que otro video en TikTok. Nosotros somos la Cofradía de los Malditos. Un abrazo y un agradecimiento a todos los que nos están escuchando. Dejen sus comentarios, dejen sus temas de los que quieran que hablemos y nos vemos en el siguiente podcast o nos escuchamos. Hasta luego.